Este mensaje prohibido el paso. Yo no sé si le ha pasado que ha llegado tal vez a un restaurante y ha estado ahí, abre la puerta y se queda un rato esperando a que lo atiendan, a que le sienten, a que lo ubiquen. Y de alguna manera las puertas no están cerradas, pero se prohíbe el paso. Hace poco estaba comiendo un fast food, pero que venden comida criolla. Y es como que yo como ahí casi todos los almuerzos son de ahí. Entonces estoy sentado y es en el coto. Ya van acercándose. De verdad como que hay que pensarlo. Tú tienes que coger el impulso para abrir la puerta. Tienes que ir con una fuerza, es como si estuvieras haciendo ejercicio ahí, un bench press bien terrible para empujar esa puerta, ¿verdad? Para poder lograr abrir. Estaba sentado yo comiendo unos pinchos allí, ¿verdad? Esa es la ofertita. Que sale mejor que un hamburger, que es más nutritivo. Entonces, pues estoy comiéndome los pinchos así, de momento está este señor ahí y trata de abrir la puerta. Y yo le digo, fuerte. Y yo así, fuerte. Y él hizo, gracias. Y pudo entrar. Después vino otro, hizo lo mismo. Y se iba a ir ya. Y yo le dije, cualquier idea que me están dando los pinchos de gratis. Y yo le dije, espérate. Yo le dije, fuerte. Fuerte. Como eso la película de China. Y entonces rápidamente le empujó y pudo entrar. Pero en ocasiones uno va a los lugares y las puertas tienden a estar así, ¿verdad? De diferentes maneras. Y a mí lo que me preocupa en este sentido es cuando en la iglesia te prohíben la entrada. Y nosotros podemos prohibir la entrada de diversas maneras, ¿verdad? Y no permitirle a las personas que se sientan parte de esta iglesia. Si una persona, y si usted llegó y le pasó, perdone. Pero si usted puede llegar a la iglesia y de momento se queda mirando, ¿y qué hago yo? ¿En dónde me siento? ¿Dónde me ubico? Simplemente el hecho de llegar a una iglesia casi es una tragedia. Porque llegas a un lugar donde tú no conoces a las personas, donde no saben qué hacer. Aquellos que nos visitan en este día, usted no sabe la metodología, qué es lo que van a estar haciendo, por qué se paran, por qué se sientan, en qué momento. A mí me ha pasado, yo he ido a iglesias y me he sentido así. Y de momento, de alguna manera u otra, puedo sentirme que me están prohibiendo la entrada, a ser partícipe. Pero yo no tanto quiero hablar de prohibir la entrada en esta ocasión a lo que es el templo. Okay, el templo es la estructura, la iglesia somos cada uno de nosotros. Yo quiero hablarte y quiero hablar a la iglesia, al seno de la iglesia, y quiero hablar sobre decirle a la iglesia, no hay salida. No hay salida. Nos gusta estar aquí, nos gusta esta dinámica. Nos gusta vernos, nos gusta abrazarnos, nos gusta bendecirnos, nos gusta exaltar el nombre del Señor, nos gusta estar reunidos, pero de momento, sin darnos cuenta, le estamos diciendo a la gente, no hay salida. Quédense aquí, quédense en el templo, quédense en la estructura. Quédense en ese momento, participen de ese momento. Queremos que permanezcan todos juntos compartiendo. Compartamos el pan. ¿Eso está bien o no? Eso está bien. Vamos a compartir el pan. Vamos a compartir con alegría. Vamos a pasarla de esa manera. ¿Está bien? Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le gusta? Amén. ¿Le gusta adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso está bien. Eso es importante. El problema está cuando decimos, luego de tener esta experiencia, no hay salida. Nos queremos quedar en esa experiencia. Y la experiencia es buena. La experiencia es saludable. Es necesaria. Pero el llamado no es a permanecer en esta experiencia meramente. No es meramente a participar de la experiencia de celebración y ahí queda todo. Hay un llamado a salir y hacer iglesia en diferentes lugares. Entonces vemos la imagen y vemos la iglesia, una barca. Jesús está en la barca, aleluya, como decíamos la semana pasada y hablábamos. Pero impartiendo el amor de Dios. Salvando vidas.
La idea es que la gente se relacione con Dios, que usted venga a este lugar y usted tenga una experiencia con Dios. Usted tenga una experiencia de adoración. La idea es que luego de esa experiencia usted sea también en este momento discipulado, formado, educado. Pero luego de esa experiencia de ser educado y formado, usted tiene que ¿qué? Salir a servir. Usted es llamado a salir a servir. Si la iglesia no sale del templo, venga de la estructura, muy difícil las personas conocerán de Cristo. Muy difícil las personas conocerán de Cristo. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 4. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Aleluya. ¿Quiénes se salven? Todos, todos. Y a mí me parece que en ocasiones se vive un evangelio al revés. Al revés. Pensamos en un evangelio que cambia mi vida, un evangelio que tengo gozo, un evangelio que su presencia me llena, un evangelio que llene su casa, ¿verdad? Y todas esas cosas, un evangelio, ¿verdad? Que todos somos hermanos, todos somos una familia, pero no soy capaz de crecer y compartir con otros el evangelio. Eso no es evangelio. Eso es egoísmo. Y empiezan con él las dos. No es evangelio, es egoísmo. Entonces, a mí me parece que yo no creo que prohibamos la entrada, pero por alguna razón nosotros mismos nos prohibimos la salida para compartir el evangelio. Nosotros mismos con nuestras acciones. Nosotros mismos porque estamos pensando en nuestros adentros. Nosotros mismos porque tal vez estamos pensando en una muy buena programación. Nosotros mismos porque estamos pensando en nuestra parcela, en nuestra mera realidad, pero no estoy pensando en el otro, en la otra que vive sin Cristo, que necesita conocer del Señor, que necesita una palabra, ¿verdad? Aliciente, que le respalde, una palabra que le apoye, una palabra que le abrace, una palabra que le diga, no estás solo, no estás sola. Hay necesidad, hay necesidad. Y a mí me gustaría utilizar una historia bíblica, un relato bíblico. Un relato bíblico que en el Evangelio de Marcos, precisamente, en los versos anteriores, en la perícope, en el pasaje anterior, nos habla de la tempestad. Nos habla del momento cuando Jesús, que la semana pasada les hablaba, ¿verdad? De ser alarmistas o ser pacificadores. Nos hablaba de que Jesús estaba en la barca y se había quedado dormido. Los discípulos, ¿qué sucedió? Se alarmaron rápidamente, todo eso que aconteció, pero Jesús se levantó y calmó la tempestad. Tranquilizó los vientos, tranquilizó las olas, tranquilizó todo y hubo gran bonanza, hubo gran tranquilidad en la versión Dios habla hoy. Lo interesante es que luego de ese pasaje nos dice la Biblia que llegan al otro lado, llegan a la región de Gadar. Y se encuentran con un hombre nativo de ese lugar, un hombre que estaba en esa situación, que lo nombran como gadareno. Pero ese hombre tiene algo muy particular. Ese hombre era rechazado. Ese hombre vivía en los sepulcros. Ese hombre se lastimaba su cuerpo con rocas. Ese hombre lo ataban y todo, y él se soltaba. Ese hombre cuando vio a Jesús a la distancia, que llegan a la orilla, él va y corre y se postra delante de Jesús. Pero lo que había en ese hombre lo tenía de gran manera atormentado. Tanto así que cuando Jesús le pregunta a ese hombre, ¿quién eres? Él utiliza la expresión, el nombre de legión, un batallón romano. Un batallón romano. Es lo que estaba dentro de él atormentando su vida. El asunto es que nos muestra el texto bíblico que este hombre en su interior recibe la paz de Dios, recibe la libertad de Dios. Este hombre, sus cadenas que estaban en el interior fueron rotas. Este hombre fue libre. Pero al momento de ser libre surge lo que yo quiero discutir con ustedes hoy. Y el texto 18 dice:
al volver, después de lo que aconteció, después que la gente se enfureció, después que querían sacar a Jesús de escena porque había acontecido algo, que lo que estaba en ese hombre fue puesto en los cerdos y los cerdos se perdieron por el barranco. Así que económicamente Jesús estaba afectando la situación, el contexto, lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. Querían echar a Jesús fuera del lugar, como hay mucha gente que quiere echar fuera a Jesús de sus vidas. No te lo recomiendo. Pero dice la palabra que al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Yo creo que esto es legítimo. Si Jesús hace el milagro en tu vida, hay algo que tú quieres hacer. Quieres estar con él, ¿o no? Si Jesús hace un cambio radical en tu casa, si Jesús hace un cambio radical en tu hogar, tú quieres estar con Jesús y que Jesús esté pegado a ti. Tú no quieres estar separado de él. Quieres caminar con él, quieres aventurar con él, quieres recibir el consejo de él, quieres estar con él. Entonces dijo, pero Jesús no se lo permitió. ¿Ah? ¿Que Jesús qué? Que Jesús no me permite que yo ande con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Cuéntales. Cuéntales. Jesús le interesaba que tuviese un contacto con él. Como a mí me interesa que tú estés aquí. Como a mí me interesa que tú adores al Señor. Como a mí me interesa que tú recibas una palabra. A mí me interesa que tú recibas todo el mensaje. A mí me interesa que tú seas discipulado. A mí me interesa que seas educado de diferentes formas, que participes del culto de oración. A mí me interesa toda esa dinámica. A mí me gusta, pero a mí no me interesa que te quedes en esto como si fuera un monasterio. No, a mí no me interesa que quedes aquí, que quede aquí tu vida. No. Pues a mí me interesa, como dice Jesús, vete a tu casa con tus parientes y cuéntale todo lo que el Señor te ha hecho. Lo que Dios ha hecho con tu vida es para compartirlo. Lo que Dios ha hecho en tu casa es para compartirlo. Cómo ha tenido compasión de ti. Cómo las entrañas del Señor se formó un revolú por el amor a ti, porque tuvo compasión de ti. Entonces dice, el hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Oiga, si nos quedamos aquí, podemos tener un tiempo de worship tremendo, un tiempo de adoración bonito, hermoso. Y qué bueno es, ¿verdad? Adorarle, a mí me gusta. Si nos quedamos a los pies del maestro, educándonos y todo eso, excelente, porque estamos recibiendo palabra. Pero realmente, ¿es lo que el Señor quiere? ¿Es lo que el Señor quiere? El Señor quiere que nosotros salgamos y comencemos ¿a qué? A contar. Entonces ya no solamente es la familia, sino que contar a los pueblos de diferentes lugares lo que Jesús, la persona de Jesús, que es clave, lo que ha hecho en tu vida. Entonces la gente se admirará. La gente quedará admirada por eso que ha hecho Jesús. Pero, ¿cómo queremos seguir a Jesús? En la experiencia dominical, eso está bien. Es bueno. En el culto de los miércoles, que oren por mí, eso está bien. Es bueno. Pero me tiene que llevar a esto. Esta experiencia me tiene que llevar a esta nueva experiencia en el Señor. Me tiene que llevar a compartir. Ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿podremos cumplir la encomienda de Jesús si no nos relacionamos con la gente? Es necesario relacionarnos con la gente. Es necesario involucrarnos con la gente. Aunque usted diga, es que a mí no me gusta hablar, es necesario. Si usted quiere predicar la palabra, aunque sea con una tarjetita, usted dé la tarjetita, pero tiene que salir a donde alguien, a hablarle a alguien. Hay un texto bíblico en Romanos, no va a salir en pantalla, pero Romanos 10:14 dice bien hermoso. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique, ¿cómo? No hay posibilidad.
Es casi imposible. Entonces es importante que usted y yo nos relacionemos, ¿verdad?, con la gente. Pero a veces damos excusas para no relacionarnos. Y ahí nos ponemos muy bíblicos. Ahí nos ponemos muy bíblicos, ¿verdad?, en ese sentido, para no relacionarnos. Y vamos a Santiago 4:4 y pensamos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no te estoy diciendo que ahora tú vas a ir a la primera barra que encuentres y allí te vas a dar un par de drinks con esa persona, un par de palos con esa persona. No te estoy diciendo eso. No te vayas por la tangente. No recibas fuerte del cielo. Yo no te he dicho eso. Yo te estoy diciendo que aunque la palabra establece que no hagas amistad con el mundo, es que tú intimes, que te conviertas al mundo. No. Tú estás llamado a transformar, a no conformarte con la realidad de este mundo, a buscar las cosas de arriba. Pero yo buscando las cosas de arriba, y me has escuchado también decir esto, buscando las cosas de manera vertical me va a llevar siempre al horizontal, me va a llevar siempre a relacionarme con aquel y con aquella que está a mi lado, con aquella que camina conmigo, con aquel que trabaja constantemente conmigo. Hay personas tan fariseos y tan escribas, tan religiosos, que trabajan con personas y dicen: yo no me relaciono con ese porque es un no cristiano. Un no cristiano. Hay otro texto: no se dejen engañar, como alguien dijo, Pablo citando a los corintios, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Otras versiones, las malas conversaciones, ¿verdad?, echan a perder las buenas costumbres. Entonces, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces, voy a rechazar a toda persona que no piensa como yo. Yo tengo amistades que no le sirven al Señor y cada día conozco personas que no le sirven al Señor. Yo creo que eso es una gran oportunidad. ¿O no? Es una gran oportunidad para testificar del Señor. Pero entonces, no me escucha a mí, escucha a Jesús. ¿Qué nos muestra Jesús? ¿Qué nos muestra el Señor? Pues Jesús se sentó con Mateo, con Zaqueo, pecadores. Jesús permitió que aquella mujer de mala vida, considerada de mala vida, se acercara a él mientras comía. Jesús se sentó con ellos porque la mesa era muy importante. Como para su pastor la mesa es muy importante, y lo que se sirve en la mesa más. La mesa es bien importante porque en la mesa comenzamos a dialogar. En la mesa surgían los negocios. En la mesa se hacían tratos. En la mesa se escuchaba la necesidad. En la mesa se daban los discursos de despedida como hizo Jesús. Pero en la mesa de Jesús, que es amplia, aleluya, ahí cabía y caben los que eran rechazados y los que son rechazados aún. En esa mesa cupiste tú y yo. En muchas mesas te sacaron, pero en esa mesa eterna, esa mesa que se abre y sigue saliendo y sigue estirándose esa mesa, y ponen otra silla y la abren y ponen otra silla para que estés tú. Pero para que estén otros también, otros que no han llegado, para que compartan de esa mesa. Pero estamos en una burbuja. Estamos en una burbuja. Y yo casi vengo igual que él. Pero en esa burbuja nos sentimos bien. Porque es que aquí es bueno. Aquí estamos adorando al Señor. Ay, qué bueno, aleluya, santo. Lloramos. Te traen el Kleenex. Chévere, hay aire. Estamos adorando, las muchachas cantan, yo las admiro, las observo. Todo está fine, todo está bien. Es bueno, es agradable. La pasamos bien, nos vemos los unos a los otros, compartimos, somos una familia. ¡Qué buena! Somos una familia, todos compartimos, nos amamos todos. Precious moment, esto es algo así, ¿verdad? Como que todos estamos bien chéveres, la pasamos súper bien. Pero nos quedamos ahí. Y entonces viene el otro domingo y seguimos en la burbuja, y pasa la vida y seguimos en la burbuja.
Y seguimos ahí en esa burbuja. No sé si me hago entender, pero es quedarnos, ¿verdad? En esa experiencia mística, en esa experiencia religiosa, en ese contacto con Dios, en esa experiencia de worship, en esa experiencia de alabanza, de adoración, de exaltación, de servir aquí dentro de la casa, en esa experiencia que es grata, que es buena, y yo no lo niego, es buenísima. A mí me gusta, soy pastor y me gusta que usted esté aquí. Pero es importante explotar la burbuja. Es importante explotar la burbuja y salir de la burbuja. Y salir de la burbuja en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Piensa en la burbuja en la cual vives. Y dile al Señor, mira, en tu nombre me voy a atrever a explotarla. No sé qué me voy a enfrentar, pero me voy a atrever a explotarla. Porque recuerden que la burbuja es comodidad. Pero cuando explotamos la burbuja salimos del estado de comodidad, de confort, y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Cuando un niño o una niña está en el vientre está muy seguro, tan pronto sales es la primera crisis. Es la primera crisis porque enfrenta la realidad de la vida. Pero Dios nos llama a enfrentar las realidades de la vida y a tocar a las puertas de los corazones. Y habrá gente que rechace tu visita y habrá gente que rechace tu palabra, pero otros la van a recibir como tú y yo la hemos recibido en este día. La iglesia, el templo y la iglesia que somos nosotros, lo que hacemos dentro de ese lugar, tiene que comprender, tiene que entender el cuerpo de Cristo, que nosotros buscamos que la gente se relacione con Dios, que la gente sea formada. Pero tiene que haber un acceso libre, tiene que haber una ruta, un libre acceso para que la gente entre. No se puede prohibir el paso, pero tampoco la salida. Tiene que haber una ruta donde le diga a la gente, recibes aquí y sales a servir allá. Eres educado aquí, pero sales a servir allá. Tomas herramientas aquí, pero las utilizas allá. Comienzas a recibir del Padre Celestial, pero comienza a predicar allá. Allá. A veces pensamos que necesitamos un púlpito, a veces pensamos que necesitamos un micrófono, a veces pensamos que necesitamos estar en una tarima, un altar para predicar la palabra del Señor. Una vez un hermano me vio y me dijo, ¿en qué te gustaría servirle al Señor? Yo le dije, me gustaría ser diácono, me gustaría ser anciano, me gustaría ser maestro. Les confieso que nunca fui diácono, nunca fui anciano. Es una yuca que tengo en mi interior, pero nunca fui. Pero entonces le dije, le quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero compartir la palabra, quiero predicar la palabra. Y él me dijo, ¿sabes algo? Tú no necesitas ningún púlpito para predicar la palabra. Aquí donde estás, en un negocio, aquí donde tú estás, en el negocio que tú tienes, esto es tu púlpito. Aquí tú predicas la palabra del Señor. Con el testimonio, con la música que pones, con lo que hablas, con lo que dices, con los chistes que eres partícipe. Aquí tú predicas la palabra del Señor. Y yo dije, gracias Dios. Gracias Dios. Porque oiga, yo iba a la escuela bíblica. Tenía y tengo la Biblia Thompson, una Biblia de estudio. Y yo tenía esa Biblia crucificada. Y la leía, y me metí en la Biblia. Y cuando iba a las clases bíblicas, yo era como el niño estrella estofón, ¿verdad? Que decía, yo tengo la respuesta, yo quiero contestar, yo quiero hablar. Y los maestros como que me ignoraban a veces porque sabía ya que yo molestaba, ¿verdad? En ese sentido, pero yo quería hablar y quería porque yo estaba, ¿qué? Metido en la palabra y me metí en el culto y no me perdí un culto y estaba adorando al Señor y me iba a orar al monte con los jóvenes y toda la experiencia y todo eso era fantástico, pero yo tenía un celo y un deseo, aleluya, por servir. Y yo les contaba hace unos miércoles atrás sobre los tratados que yo daba. ¿Quiénes lo recuerdan? Unos tratados que yo daba. Yo quiero contarles a ustedes, a los que no estuvieron ese día. Si usted me conoce bien y ha visto mi letra, usted sabe que mi letra es fea. Esas destrezas no fueron bien desarrolladas. Los maestros después me dirán si es posible todavía. Bueno, el Señor es posible, pero usted puede, pastor. Entonces, con mi deseo de servir, yo tenía un negocio de burritos, de tacos, de comida, ¿sabes? De comida.
Y cuando la gente iba, usted sabe, la bolsita de papel en aquel entonces, no sé si la bolsita de papel. Pero yo venía y tenía una libretita de papeles argolla, eso que tú arrancas, ¿verdad? ¿Te recuerdan esa libretita que tenía? Pues tenía de esa libretita. Y en esa libretita, mira, el deseo de servir era tanto que en esa libretita, a puño, yo escribía mis tratados. Eran unique, eran únicos. Eran únicos, eso no se repetía, no, yo no le sacaba copia, no lo hacía en computadora. Y yo venía, hacía el tratado, los doblaba y decía en tu nombre, Señor. Y cerraba la bolsita y tenía varios tratados, al día yo tenía varios tratados. Los tenía, escuche bien, en mi Salvation Kit. Era un bulto donde tenía Biblia, tratados y todas las cosas. Por eso cuando las personas aceptan a Cristo, aquí reciben un Salvation Kit. Esa es la historia del Salvation Kit. Entonces las tenía en ese bulto y sacaba las hojitas, las tenía donde ponía y ahí le ponía un tratado. Homemade, un tratado homemade como los burritos que eran homemade, ¿sabes? ¡Pap! Se lo daba a la persona. Esa es la semilla. Seguro, esa es la semilla. Entonces la gente se iba y al tiempo regresaba y me decían, ay, mira, gracias por esa palabra, me hizo tan bien esta situación, estaba pasando y esto y lo otro. Y yo decía, gloria a Dios, tú eres bueno, ¿cómo pudieron entender la letra? Oiga, a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Que a veces la iglesia, con todo lo que hace, de alguna manera u otra, queremos mantener a la gente cautiva aquí. El fin de la iglesia, nuevamente voy a esto, tiene que ser que la gente se relacione con Dios, que sea formada y que salga a la calle. Eso es lo bíblico. Fuera de eso, eso es lo bíblico, esa es la encomienda. Y yo dije que los 3 mensajes que iban a hacer iban dirigidos en esa línea. El Señor nos llama a impartir su palabra al mundo. Tal vez a través de la tecnología podemos llegar y alcanzar, pero jamás de los jamases va a ser igual que el contacto de una persona con otra. Cuando tú miras a los ojos a alguien puedes ver la necesidad. Cuando tú abrazas a alguien, aunque tú le digas tal vez a través del internet y tú le digas Dios te abraza, no es lo mismo que tú le des un abrazo. Hay mucho por hacer y hay mucho amor por impartir. Y no lo vamos a impartir con nuestra propia fuerza, lo vamos a impartir desde la palabra del Señor. Desde lo que Dios ha establecido para tu vida y mi vida. ¿Con qué sueño? Con una iglesia que se relacione con Dios, sí. Una iglesia que le apasione venir a la casa del Señor. Una iglesia que anhele día a día ser discipulada. Pero una iglesia que esté apasionada por predicar la palabra, por servir en su nombre. ¿Habrá una iglesia que quiera servir? Yo te invito a que te pongas en tus pies en esta hora y vamos a entonar un cántico. Y este cántico es una afirmación de lo que queremos hacer en el Señor. Y usted cántelo como una oración, con gozo, con alegría. Aleluya. La mies es mucha, hay gran necesidad. Pocos obreros al campo van. Muchos se pierden sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Envíame a mí, aquí, envíame a mí, yo iré por aquello
andar sin ti. Envíame a mí, yo iré. Aleluya.